Biden anuncia fuertes sanciones en respuesta a lo que ya considera el principio de la invasión. Los 27 lanzan medidas que incluyen la prohibición al Estado y al gobierno ruso de acceder a los mercados financieros europeos y un embargo comercial a las dos regiones separatistas. La Unión Europea y Estados Unidos han asestado este martes los primeros golpes políticos y económicos a Rusia como represalia por la decisión del presidente Vladimir Putin de reconocer la independencia de una parte de Ucrania, controlada desde hace años por separatistas prorrusos, y de enviar tropas a la zona, gestos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado por primera vez como el principio de la invasión. Tras sendas baterías de medidas, Bruselas y Washington se reservan la posibilidad de imponer sanciones aún mayores si Putin extiende el conflicto al resto del país en una guerra que supone la mayor crisis de seguridad en Europa desde el final de la Guerra Fría y que podría amenazar la vida de decenas de miles de personas. Biden ha comparecido en la Casa Blanca para ofrecer uno de los discursos más importantes de su mandato, en el que ha anunciado, después de semanas de advertencias, la primera batería de sanciones contra Rusia, tras su decisión, dada a conocer el lunes, de reconocer la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Las medidas contra Moscú incluyen el bloqueo de las operaciones de dos poderosas instituciones financieras de propiedad estatal, el Banco de Desarrollo Ruso, Vneshchekhanenbank o VEB, y el Banco Militar, Pромsvязьbank. Se congelan sus activos en Estados Unidos, se prohíbe a los ciudadanos norteamericanos hacer negocios con ellos y se les cierra el acceso al dólar. El presidente estadounidense también ha prometido cortar las vías de financiación de la deuda soberana. Eso significa que hemos aislado al gobierno de Rusia de las finanzas occidentales, dijo. Ya no puede obtener dinero de Occidente y tampoco puede negociar su nueva deuda en nuestros mercados ni en los europeos. Por último, ha advertido de que se han diseñado acciones dirigidas contra 5 destacados oligarcas, miembros de las élites de la sociedad rusa y sus familias. También ha anunciado que moverá tropas estadounidenses que están actualmente destacadas en Europa para reforzar la defensa de los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Aunque no tenemos intención de pelear con Rusia, ha añadido. Horas después de la comparecencia de Biden, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha atendido a la prensa junto a su homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores ucranio, Dmytro Kuleba, y ha dicho que suspende sus planes de verse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, una reunión que estaba prevista para el jueves. Ya no tiene sentido, ha dicho Blinken. Moscú pagará un precio aún más alto si continúa por ese camino, ha dicho Biden, que ha hablado con 80 minutos de retraso sobre la hora prevista. Todavía hay tiempo para evitar el peor escenario, que provocaría sufrimiento a millones de personas si Rusia actúa como todo indica. Estados Unidos y nuestros aliados seguimos abiertos a la diplomacia, si es seria, ha afirmado. Antes, los ministros de Exteriores de la UE, convocados a una reunión extraordinaria en París por el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, han dado el visto bueno por unanimidad a una primera batería de sanciones que incluye la prohibición de entrada en territorio comunitario a decenas de altos cargos y políticos rusos, el veto a ciertas entidades financieras y al Estado ruso para operar en el mercado financiero y el sector servicios europeo, y un embargo comercial a las dos provincias ucranianas declaradas en rebeldía. El veto y la congelación de bienes europeos afecta a los 351 diputados del Parlamento ruso que apoyaron el reconocimiento de la independencia y a 37 altos cargos y entidades del sector de la defensa y de las finanzas, según ha detallado Borrell al término del Consejo de Ministros de Exteriores. Las sanciones no tienen efectos milagrosos, pero las sanciones hacen daño económicamente y hacen daño a las personas afectadas, ha señalado al pronosticar que el paquete golpeará a Rusia y la golpeará muy fuerte. La grave violación del orden internacional cometida por Rusia no se quedará sin respuesta, ha agregado. Tras la luz verde política de los ministros de Exteriores, el plan de sanciones se tramitará y aprobará rápidamente. Y se espera que esté en vigor en cuestión de días. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,
no considera necesario convocar una cumbre europea para aprobar las medidas planteadas por Borrell, según apuntan fuentes comunitarias. Michel y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han celebrado en un comunicado la rapidez y robusta reacción de los 27 países de la UE. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado por su parte que dispone de pruebas de que están llegando más tropas rusas a territorio ucranio. Ya estaban en el Donbass, región que comprende Donetsk y Lugansk, porque los separatistas están controlados desde hace años por fuerzas especiales rusas, pero vemos que se están incorporando fuerzas adicionales, ha señalado el líder de la alianza tras una reunión extraordinaria de la Comisión OTAN-Ucrania. Stoltenberg ha explicado que Rusia ha pasado de un intento encubierto de desestabilizar a Ucrania a una acción militar. El secretario general se ha mostrado convencido de que Moscú sigue planeando un ataque total contra Ucrania. Y ha subrayado que la situación tiene graves consecuencias para la seguridad de Europa. Las sanciones aprobadas políticamente por la UE son contundentes pero limitadas. Bruselas, al igual que Washington, considera que tiene que quedar camino por recorrer hasta llegar a las represalias comerciales enormes y sin precedentes que han prometido en caso de una invasión de Ucrania en toda regla. El envío de tropas rusas al Donbass tampoco se valora como una escalada irreparable del conflicto porque esa parte del territorio ucranio ya estaba bajo control de separatistas prorrusos. El fin del tabú. Con todo, invasión, la palabra que el lunes parecía innombrable para la administración estadounidense, pese a la orden del presidente ruso de Vladimir Putin de mandar tropas a Donetsk y Lugansk, tras reconocer su independencia, ha dejado de ser tabú en Washington desde este martes por la mañana. El asesor adjunto de Seguridad Nacional John Feiner lo ha expresado así en una entrevista con la CNN, creemos que es, sí, el principio de una invasión, la última invasión de Rusia en Ucrania. Biden había enviado el lunes el mensaje de que, pese a su advertencia de que invasión equivaldría a cualquier soldado ruso entrando en Ucrania, había que esperar a una mayor escalada en la tensión para imponer las medidas rápidas y severas de las que viene hablando con insistencia desde finales del año pasado. Biden firmó, eso sí, una orden ejecutiva para prohibir las inversiones, el comercio y la financiación de personas estadounidenses hacia, desde o en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Y anunció la preparación de medidas más duras, en colaboración con sus aliados. Por la noche, al término de una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones, convocada de urgencia por iniciativa de Kiev, la representante estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, anunció a los periodistas que la materialización de un primer castigo era cuestión de horas. Esas medidas, vaticinan los analistas, amenazan una economía global de por sí frágil tras 2 años de pandemia. En Estados Unidos, preocupa especialmente una inflación que registra valores nunca vistos en las últimas 4 décadas, y una crisis de abastecimiento que el nuevo escenario geopolítico agravará con toda probabilidad. Defender la libertad tendrá costes para nosotros en casa, pero mientras hacemos esto nos aseguraremos de que las sanciones hagan sufrir a los rusos y no a nosotros, ha dicho Biden en la Casa Blanca. Mi objetivo es limitar el daño para los estadounidenses. Borrell ha señalado que las sanciones hacen daño económico y golpean a las personas incluidas en la lista. Pero ha reconocido que nos hemos reservado capacidad de reacción. Tenemos un amplio arsenal y no hemos querido gastarlo todo de golpe porque tenemos que ver cómo evolucionan los acontecimientos. El alto representante se teme lo peor porque Rusia está siguiendo el patrón de comportamiento de 2008 y 2014, en alusión a los ataques contra Georgia y Ucrania que le dieron a Moscú el control de parte del territorio de esos países. La UE ya había sancionado a 193 ciudadanos rusos por su relación con las agresiones contra la integridad territorial de Ucrania. Todas ellas tienen prohibida la entrada en la UE y las autoridades nacionales europeas pueden embargar sus activos en territorio comunitario. Además, la lista de sanciones ya incluía 48 empresas o entidades rusas vetadas para operar en el mercado europeo. El nuevo listado aumentará sustancialmente, según fuentes comunitarias,
y podría incluir desde medio centenar de altos cargos hasta centenares de parlamentarios rusos que respaldaron el reconocimiento de la independencia de las provincias de Donetsk y Lugansk. De manera significativa, se incluye también la prohibición al Estado y al gobierno rusos de acceder a los mercados europeos de capital, una medida que no se había previsto inicialmente. Estados Unidos sí que anunció ese castigo la misma noche de lunes, nada más conocerse el reconocimiento de la independencia de los dos territorios ucranios. Fuentes diplomáticas reconocen que ha habido contactos durante la pasada noche con Washington para coordinar las represalias y mostrar un frente unido ante Moscú.